Texto literal del acta firmada a continuación. En Buenos Aires, a 16 del séptimo mes del año primero del siglo de la verdad, primero de la era del Anticristo, que corresponde al 5 de abril de 1912 de la cristiana que termina y al año 5671 de Adán, a los años 3657 de Moisés. Cumplida la promesa de Él y nuestro Padre, contenida en el testamento de Abraham, que dice, y los siglos serán 36 desde que escribiré mi ley hasta que la tierra la sabrá, y de este siglo mis hijos serán de luz, porque verán la luz de su Padre que les darán mis espíritus, cumplidas las profecías y las de Jesús, que anunció al Espíritu de verdad, que vendría a la tierra, vino y lamo a juicio. Celebrados juicios particulares a las legiones de espíritus, jefes de estados civiles, libertinos y mistificadores, se precede hoy día de la fecha y durante las 3 horas que nos recuerda la crucifixión de Jesús, que anunció este juicio, a dar sentencia filial a los espíritus y los hombres del mundo tierra, y que en virtud de la ley de justicia del Dios amor, único Padre Creador, pasen a ocupar cada uno la morada de sus merecimientos, hasta que la misma ley que los expulsa de la tierra y sus espacios, les dé la rehabilitación conquistada por voluntad y el Padre, en su amor, mandará al juez. En virtud, pues, de la justicia, yo, el juez confirmando por el Espíritu de verdad y espíritus de amor de la tierra y otros mundos de la cosmogonía que han sido ratificados por Jesús. Ante todos estos espíritus, cuya palabra hemos oído y escrito, ante las legiones de los que se han justificado y acatado la ley, ante toda la cosmogonía, que es la comunión universal, representada en el espiritismo, ante los profetas y mesías de todos los tiempos que anunciaron el juicio final de la tierra, en nombre del Creador nuestro Padre, representado por el Espíritu de verdad, que con toda la cosmogonía presencia este acto, igual al que todos los mundos hoy de luz han celebrado en su día de justicia, como juez autorizado, declaro, que la tierra, por el progreso, entra en la luz del Creador, que los que la han elevado al progreso, tienen derecho al usufructo de su trabajo, que estamos al séptimo día y se proclama la ley de amor, por la que no puede haber en toda la tierra más que una sola familia y en la solidaridad con toda la cosmogonía, que los que no acatan la ley en este acto, no caben en la tierra, ni en los espacios de la tierra, que los hoy espíritus, como los encarnados, quedan juzgados y sentenciados. Por tanto, en virtud de la ley de justicia, los remito a cada uno a la morada que les corresponda, donde sufrirán las consecuencias de su error, no siéndoles posible perturbar la paz de la tierra, y los encarnados serán conducidos en el acto de su desencarnación, al mundo correspondiente, porque hoy en la tierra no quedan espacios de tinieblas. Siguen 32 firmas, refrendadas por el juez. ¿Qué dice el mundo ahora? ¿Por qué temía tanto el hombre el juicio final? Temía solo el que se encontraba en descubierto con la creación, y solo es capaz de temer el que no ama, el ofensor, el supremático, porque quiera que no, le acusa su conciencia aunque sea un aberrado, como los hubo, hasta perder el respeto al juez en autos, ante toda la cosmogonía que lo protegía. No. No había de haber represalias, no se había de mostrar la naturaleza llena de espanto, eso sería efecto más tarde, a la hora del parto de la tierra para embellecerse con un nuevo hijo, con un nuevo satélite que borre las horas de obscuridad, y estamos ya oyendo las demostraciones de la tierra, y ni aun ahora el hombre lo comprende y por eso le adelantamos esta profilaxis para decirle, ya habéis oído, hombres, la palabra del Espíritu de verdad, que si señala una transición de 90 años, de 3 generaciones en orden de edad, eso no quiere decir que cada hombre tenga todo ese tiempo, sino su presente existencia, tras de la cual no haya apelación, porque podrán pasar los cielos y la tierra, pero no pasa la palabra del Creador.
¿Aprovecharán los hombres su tiempo? Todo lo tememos, porque no aprovecharon los supremáticos las enseñanzas de Isaías, y en el capítulo LX dice que, antes que estuviera de parto, parió hijo. Y extrañándose el profeta de esta revelación, exclama: ¿quién ha visto cosa como esta? Y es contestado: yo que hago parir, seré coartado. Mas ya no reza, con esta profilaxis, aquella profecía de Isaías, porque ahora se profetiza para el día, y así estad preparados, porque, como vais, día a día se inunda lo que nunca se inundó, y se resbalan los montes y se desmoronan las ciudades y tiembla la tierra toda, y toda ella está conflagrada. Porque si Isaías recibió de Jehová la promesa solemne de, y todo lo que te estorba será quitado, ahora lo ha repetido el Espíritu de verdad, y nadie podrá dudar que se está cumpliendo. Sí, se cumple, y la justicia en su acción se da prisa, porque el tiempo es corto, porque el Espíritu de verdad afirma que, mucho antes del paso de las 3 generaciones, se quitarán todos los estorbos. ¿Quién resiste a los acuerdos de la mayoría en una asamblea de una sociedad que liquida sus cuentas con arreglo a las leyes y reglamentos? En caso de resistencia, la asamblea es auxiliada por la justicia, y ésta pone orden a los que sin razón protestan. ¿Con cuánta mayor razón la justicia divina pondrá orden y concierto entre los protestantes del juicio? Una sola vez en toda la eternidad, la justicia entra en el secreto de la conciencia de los individuos, y esta es, cuando en un mundo, la mayoría de los espíritus está por su progreso en la ley de su Padre, y no se tiene para nada en cuenta el cuerpo, ni el alma, porque no son responsables de nada ante la ley de justicia. El Creador nuestro Padre, en su inmutabilidad, deja plena libertad a sus hijos los espíritus, para llegar a él más antes o más tarde, pues al lanzarlos a la lucha de la demostración de la vida, solo les ha dicho: vuelve cuando seas maestro, y siempre te espero. Mandato no menos inflexible que amoroso, pues el espíritu se ha de enlodar por fuerza en el fangal de los mundos, absorbiendo esencias y creándose un vestido en su alma de blanca luz, y llevando en archivo todas sus obras que lo han de acreditar maestro de la creación. Llegará el momento tremendo de entrar en el centro vibratorio, y allí será atomizado por aquel terribilísimo escalpelo del ojo que todo lo ve. El espíritu ya maestro, y que su luz apaga al sol y a muchos soles, cuando llega a ser maestro de maestros como el espíritu de verdad, al ser auscultado por su Padre, se ve como desechó, parece que no es, apenas se encuentra. Pero ese apenas, ese casi no ser, es ser comparable, y aunque infinitesimal, ese casi, ese apenas ser, es toda una omnipotencia que llega a ser omnímoda, cuando ejerce cargos de la ley en la creación. Ese acto de la escrutación en la generalidad de los espíritus no llega en millones de siglos después que se ha sufrido el juicio definitivo en los mundos de expiación. Y aun cuando se llega a graduarse en esa escrutación de maestro de maestros, es siempre perfectible y nonada y casi, y sin embargo, será la luz de todo un mundo, de todo un sistema y de todo un plano, para llegar ahí, para empezar el camino de aquel centro vibratorio, donde se aprenden todos los secretos de la creación sin quedarle oculto al que llega nada más que el ser del increado. Se hace necesario un juicio en los mundos de expiación, en el que se separan los estorbos de una mayoría que ya se encuentra dispuesta por su progreso, para emprender esa marcha. En esto, ya se comprende la justicia de esa liquidación, en la que la ley no puede cometer injusticias, porque de antemano ha publicado su profilaxis, que es como una ley marcial, que pone en entredicho a todo ciudadano y queda avisado, que de hacer aquello que prohíbe ese bando, cae en las penas señaladas en él, y si es ejecutado o expatriado, o es obligado a trabajos forzados, no puede alegar injusticia porque el reo se lo quiso, pues sabía que si delinquía contra las disposiciones de la ley marcial, sería penado como estaba dispuesto. Es, pues,
de necesidad del inicio final, o liquidación de las humanidades en los mundos, sin el cual, los progresistas no pueden avanzar por la oposición desesperada de los retrasados que, como ya se ven en la impotencia de igualar su haber y su debe, destrozan hasta donde pueden los intereses generales de la masa, y ésta, estando en mayoría, reclama del juez el orden y la paz, y es justo que el Padre ordene las moradas donde cada uno cumpla sus deberes, conforme a la ley armónica universal, y no es armonía, que haya litigios, ni oposiciones entre justos e injustos y al efecto, autorizase el acto del juicio, para recibir a los más en el grado correspondiente y retirar a los menos también a su aula adecuada. Esto es en realidad el juicio de cada mundo y la tierra ya lo sufrió. Os dejo, pues, probada, la necesidad de un juicio final y que éste sea celebrado en la tierra, con la propia acta y sentencia y la palabra del Espíritu de verdad. La descripción de ese juicio la encontraréis en la Filosofía Universal, y de ello aprovechad los que estéis en la transición, y a Tofo sirva de sana profilaxis. Así lo desea el anciano 17, que os fustigó porque os ama.